Seguir hablando de incendios, de esos centenares de hectáreas calcinadas en Costa da Morte. Ponteceso está siendo el concello peor parado después de que ayer se iniciara un foco más en Cormealdea que obligó a desalojar vecinos. Las labores de extinción se complicaron por el viento del nordés y hubo que pedir refuerzos a la UME. Están trabajando en la zona para extinguir esos fuegos, también en Camariñas, donde se iniciaba ayer otro incendio, donde también se decretó ese nivel 2 por la proximidad con las viviendas. Hablaba la consellera de Medio Rural de un verdadero atentado, si se confirma que han sido intencionados estos fuegos, sobre todo por lo próximos que están a las viviendas. Enseguida vamos a hablar con el alcalde de Ponteceso y con la regidora de Camariñas para conocer la última hora de estos incendios que están estabilizados a esta hora, pero antes vamos a dejar en manos de Isabel Bravo las últimas noticias del área. Buenos días, Isa. Muy buenos días, Leila. Pues sí, continúan activos a estas horas esos incendios de la parroquia de Cormealdea en Ponteceso y en Xaviña, Camariñas. Ambas permanecen en situación 2 de emergencia como medida preventiva por la proximidad del fuego a las viviendas. Los vecinos de Corme que fueron evacuados ayer por la tarde, que pasaron la noche parte en el Polideportivo de Ponteceso y otros en casa de familiares, han podido volver a sus casas. José Carabel es vecino de la zona. Xente que ten casas compradas, que ten rapaces novos que hai aquí na aldea de Corme con casas compradas e ver ya a impotencia de que perden todo. A sensación é triste, porque agora eu sou estudiante da miña casa, tiño un montiño e todos os días pola mañá pues, estás a vida enfrente e agora o que teño é cinzas e árboles queimados. Entonces é o que nos queda vivir por moito tempo. En Cormealdea y Guxín las llamas han calcinado unas 50 hectáreas hasta el momento. En Camariñas alrededor de 60, según el último informe de la Consellería de Medio Rural, a requerimiento de la Xunta de Galicia, que ha puesto a disposición un amplio espectro de medios, tanto aéreos como de brigadas. También está en la zona la UME, la Unidad Militar de Emergencias con base en León, con cerca de 150 efectivos. El Gobierno central señala que está a disposición del Gobierno autonómico en cuanto a los medios que precise. Y así están las cosas. Vamos a seguir muy pendientes, lógicamente, de la Costa da Morte, de estos incendios. Nada más y nada menos que 6 en los últimos días en Ponteceso, 4 en las últimas horas. Varios indican desde la Administración autonómica que han sido intencionados. Vamos ahora a comentar un poco cómo está la cuestión del agua, porque hay llamamientos ya explícitos por parte de distintos concellos para que se haga un uso, desde luego, razonable del agua potable. Es el caso del concello de Paderne, que ha hecho un llamamiento a sus vecinos a través de su alcalde. Ha recogido sus palabras Sergio Piñeiro, Radio Coruña. El ayuntamiento ha detectado un nivel inferior al deseado en el agua acumulada, por lo que demandan que no se emplee en exceso en actividades propias del verano, como regar o llenar piscinas. Señalan que en beneficio del bien común no debe gastarse el agua más que para usos cotidianos del día a día. Sergio Platas, alcalde del municipio, aclara que de momento no supone un problema grave. Decimos que se limite un pouco ese uso e que se foque de realmente se necesite que pouco consumo diario, que realmente o que é básico. Se alguén quere piscina, pois temos a municipal chea e poden ir ali a disfrutar e refrescarse, pero bueno, pedimos un pouco de sentidiño común que nesta época, no mes de agosto, pois hai que controlar que a calor, o cambio climático está aí, a calor en Paderne, como nos demais puntos, é moi elevada estes días e hai que guardar por si hay necesidad, ¿no? El concello no aplicará sanciones por el uso del agua, pero informará a los vecinos si se detecta algún caso particular de un gasto excesivo. Y en lo laboral, Navantia Fene y Windar entregan a Iberdrola los últimos monopiles del Parque Eólico Marino Windanket en el Mar Báltico. Rebeca Collado, Radio Ferrol, buenos días. Buenos días, Isa. Las piezas son de gran formato, se fabricaron en las nuevas instalaciones que esa alianza Navantia Windar tiene en el astillero de Fene. Cada una alcanza una altura de hasta 84 metros, 10 metros de diámetro y un peso de hasta 2.100 toneladas. El pedido supuso la creación de 300 puestos de trabajo y forma parte del acuerdo marco con Iberdrola para la fabricación y el suministro de ese tipo de cimentaciones denominadas XXL. Navantia Fene y Windar Renovables trabajan actualmente también para Iberdrola en la fabricación de más monopiles, en este caso para el Parque Eólico Marino East Anglia 3, ubicado en aguas del Reino Unido. Para este proyecto se construyen en la antigua Astano 45 monopiles. 12:31. José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, bo día. Hola, bo día.
Bueno, falamos o luns despois de que comenzaran eses incendios en varios puntos do concello, pero onte intensificouse este lume en Corme Aldea, sobre todo. Foi moito peor? Sí, foi peor, sí, por desgracia foi moito peor. A verdade é que o de onte foi posiblemente de todos o máis complicado pola zona, pola accesibilidade á zona, porque estaba moi preto das casas. Tuveron que ser desaloxados os veciños. Sí. Cal foi a opción que se lles dou? Dicir, a onde se levaron? Saiu todo ben? O pabellón de Ponteceso, primeiro o que se fixo foi acercalos ao pabellón de Corme, e despois o responsable do siniestro do incendio comentounos que posiblemente sería mellor trasladalos a un pabellón máis seguro, por eso tomamos a decisión de movelos a Ponteceso. E como están agora? Poideron volver ás casas? Sí, volveron para casa, sí, están todos nas súas casiñas, as persoas que estaban no aparta-hotel tamén xa están outra vez no hotel nas súas habitacións. Bueno, foron onte, supoño que momentos tensos, sobre todo por esas dificultades para frear o lume. Sí, momentos tensísimos porque ao final daste de conta de que, bueno, que dixo moitas veces estes días que amigos teus, familiares teus poden perder as súas vivendas. Creo que en todo momento tiñamos a sorte de que nadie temía pola súa vida, pero sí que as súas propiedades onte estiveron moito no risco. A parte, bueno, esa falta de medios, sobre todo as condicións meteorolóxicas de onte, non axudaron. Non, falta de medios non tivemos, o que tivemos é que faltounos o apoio aéreo porque o vento era moitísimo, moi alto, entón o que pasaba que de certo apareceron dos hidroavións, velo sobrevolar a aldea de Corme daba medo porque vías que as maniobras que tiñan facer eran super arriesgadas. Entón non era un problema de apoio, apoio temos moitísimo, tanto da Xunta como do Goberno, o Exército de Terra, co CAUME, a Xunta con todas as brigadas e todos os motobombas que aportou, e despois de concellos dos lados que nos axudaron moitísimo, pois tan como Alpica, Laxe, seguro que me olvido de algún, perdón, Zas. Entón, bueno, pois en canto a capital humano e persoas apoiándonos, nos podemos queixar, pois non nos podemos olvidar das persoas do rural, das persoas daqui das aldeas que cos seus tratores, había máis de 40 tratores dando apoio, que onte destacaba Guillermo Acebal, que era o xefe do dispositivo, que sin os tratores non seríamos capaces de sacar isto adiante. Chegou a UME, están traballando por aí xa? Sí, está a UME desde onte a noite, está a UME quedouse ao frente do operativo toda a noite, mentres que descansaban a xente da Xunta, e agora parece que vai haber un cambio e volven a coller o dispositivo collo outra vez Vieito e o seu equipo. Bueno, houve varios focos aí do incendio e 4 deles falase que a lo menos foron intencionados. Falaba onte a conselleira de Medio Rural dun atentado, se son intencionados. Non sei que lle parecen estas palabras. Bueno, as palabras cada un ten que facer responsable das súas. Eu non teño nin a cualificación, nin teño datos para saber se foi intencionado. A conselleira sí que xa te digo ten máis datos que a min. Eu estou esperando a que pasen os días e me podan facilitar datos porque claro, para nós ter datos é importante, sobre todo en un dos siniestros, porque se ao final se pode proceder a algún tipo de reclamación para axudar os veciños, pois temos que poñer aí nese lado e intentar axudar os veciños, vale? Porque as pérdidas non foron inmóveis, pero en terras e a madeira foi moi alta, entón, entonces, bueno, pois vamos a esperar a ter un informe técnico firmado por alguén, e unha vez que teñamos ese informe técnico firmado por alguén e que vexamos que podemos ter unha vía con un pouco de lógica fiable, vamos a tirar para diante con todas as consecuencias. Isto témolo claro. Pois José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, moitas gracias por atendernos. Gracias a vos por chamarme. Sandra Inso, alcaldesa de Camariña, bos días. Hola, buenos días. Bueno, como está a situación agora mesmo por aí, por Camariñas?
Bueno, desde aquí está activo todavía o incendio, pero controlado. O sea, desde o mando de control, pois dime que transmíteme tranquilidad, que están todo hai creo que 8 motobombas, que está controlado, ahora están as más dos profesionales, non tanto xa como onte cos veciños, sabes, porque tes medo porque siga o lume, tes medo porque te pase algo a todos os veciños que estaban ali apagando. Entonces ahora xa está todo máis profesionalizado, están, xa te digo, 8 bombas, está o exército, xa ni siquiera queren que eu, pois, sabes, me involucre como onte naquele coche de protección civil que estaba medio loca. Claro, porque onte é verdad que foi complicado, non? Esas labores de extinción polas condicións meteorolóxicas, ese vento que viña do Nordés, implicáronse moito os veciños, non? Sí, claro, no primeiro momento, cando se chama o 112 ás 4:30, 5 menos cuarto, claro, do 112 talas dábame que os medios estaban todos en Corme, normal, porque ali estaba tamén moi mala cousa. Entonces, bueno, no primeiro momento aquí é que cando din que a xente nova non vale para nada, moitos desos que aquí estaban mozos de 19, de 18, de 15 anos, todo o mundo coas súas palas intentando apagar. Estou sorprendidísima da cantidade de veciños, sin ser da parroquia de Sabiña, de todos os lados que viñan coas súas palas a intentar apagar. Foi a verdad que un feito que insólito. Naquele momento foi moita angustia porque, claro, do 112 decían, vamos a mandar unha motobomba, pero unha motobomba para todo era increíble. Chamamos a Vimiazo, eu no meu caso chamei a miña compañeira Mónica, chamei a Musía tamén a Javier, o alcalde, e mandaronme 2 motobombas, dúas de Musía e unha de Vimiazo, e entre esas e nós pois intentamos polo menos salvar no primeiro momento as casas de Brea, que eran as que máis peligro corrían no primeiro momento. A raíz de aí, despois deso, sí que sobre as 8 da tarde empezaron a chegar motobombas da Xunta, helicóptero, bueno, empezaron a chegar un montón de medios, aí sí que xa fui donde xa, pues, ás 3 da mañán ou así, decían que xa o tiñan controlado, mandáronos para casa a descansar, que xa quedaba no control de mando da Xunta, o jefe de 112, xa controlaba todo desde aí, e, bueno, a partir de aí sí que non está apagado, pero sí que moi controlado. Porque onte chegou a decretarse ese nivel 2 pola proximidade do lume ás casas aí en Xaviña. Tiveron que ser desaloxados os veciños. Que tal, como se atopan? A cada unha das súas casas, acaban de mandar gozar unha señora de allí, justamente de Brea, que estaba todo tranquilo, porque o vento xa levou todo para outra zona, ahora xa non é a zona de Brea que está preocupa un pouquiño si salta un regato que hai as casas do Pedrouzo outra vez, pero transmíteme total tranquilidade que están, xa te digo, hai muitísimos medios, ahora está o exército tamén, un pouco para que descansen os forestales, porque levan unha semana creo que sin librar. O problema é, claro, cando se xuntan todos os incendios, pois non damos, porque hai muitísimo, hai os medios que hai e non chegamos a todos. Está sendo uns días complicados aí para a Costa da Morte, non? Lume tamén nos concellos veciños de Ponteceso, en Muxía tamén, bueno, como alcaldesa comentábanos outro día o alcalde de Ponteceso a responsabilidade que se sinte tamén, non? O peor de todo é que todo isto sea intencionado, sabes? Sintes unha impotencia enorme. 6 patrullas da Guardia Civil intentando, pois, localizar os que sospechan, porque todo o mundo fala dunha moto, non sei con que fins fan estas cousas, non teño ni idea. Pois Sandra Inso, alcaldesa de Camariñas, moitas gracias. Gracias a vos. Un saúdo. Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña. Leila Fernández. Pues continuamos este Hoy por Hoy a Coruña para Radio Coruña y Radio Nordés en este miércoles 6 de agosto, un día de calor. Ya ayer al mediodía y sobre todo por la tarde se notaba esa subida de temperaturas, aunque es cierto que el viento del nordés pues nos refrescaba bastante, pero hoy es uno de los días de más calor de toda la semana. También mañana con 28 grados de máxima, tanto en Coruña como en Costa da Morte. Nos libramos, eso sí, de la ola de calor, de esos 30 y pico grados que tienen por el sur y por el centro de la comunidad. Y de calor vamos a hablar también en este Hoy por Hoy a Coruña con Javier Rodríguez en el control técnico y Leila Fernández aquí en los micros. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista.
Estamos en los días de más calor, empezamos este verano con unas temperaturas un poco insólitas, incluso muy bajas para la época, pero ahora hemos remontado y estamos en esa ola de calor. Es cierto que en Coruña y en el noroeste en general va a pasar un poco más desapercibida, pero aún así, según Meteo Galicia, hoy, tanto en Coruña como en Costa da Morte, las máximas llegarán a los 28 grados. Mañana igual, y así seguiremos con bastante calor hasta el domingo, según esa predicción. Vamos a hablar con Noelia Varela del Servicio de Urgencias del CHOC. Buenos días, Noelia. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo nos afectan, antes de nada, esas altas temperaturas a nuestro cuerpo? Bueno, a ver, es verdad que aquí en Coruña, la verdad que las temperaturas son más suaves y no estamos en Andalucía ni en lugares mucho más calurosos, pero aún así no nos podemos olvidar de ciertos diagnósticos que nos pueden pasar igualmente aquí, como el golpe de calor o la insolación. Claro, porque el cuerpo humano entiendo que no está hecho para vivir a estas altas temperaturas, ¿no? Justo, eso es. Nada, sobre todo, más que nada, las horas de principal exposición y principales temperaturas más altas, como son al mediodía, entre las 12 y las 4 de la tarde. Claro, es cierto que comentabas, Noelia, que aquí en el noroeste, ¿no? En general estamos un poco mejor, pero hacia el sur de Galicia, sobre todo, pues está un poco más complicada la situación estos días con bastantes grados. Sí, sí, nada, es importante sobre todo eso, evitar salir pues de las 12 a las 4, a las 5, sobre todo la gente mayor, los niños, pues que a lo mejor no piden beber, no notan la sed y entonces pues los mecanismos de regulación pueden fallar y se pueden deshidratar e incluso sufrir enfermedades o cuadros clínicos como un golpe de calor, una insolación, etcétera. Claro, ¿quiénes son los grupos de edad a los que afecta más? Comentabas la gente mayor y los niños. Bueno, a ver, así a grandes rasgos son esos. Es verdad que luego pues hay personas que por alteración, pues a lo mejor personas con demencia o personas pues que hay que estar un poquito más pendientes de ellas, ¿no? Por eso, simplemente porque pues no notan la sed, entonces pues tienen más riesgo de deshidratarse. Esa recomendación de no salir en las horas centrales del día, bueno, es ya un clásico, ¿no? De todos los años. Si no nos queda alternativa, es decir, si tenemos que salir sí o sí, ¿qué podemos hacer? Nada, si hay que salir sí o sí, se sale, no hay ningún problema. No es que pase nada por salir a la calle a las 2 de la tarde, pero bueno, nada, ir siempre con una botellita de agua por si nos encontramos mal, nos da un bajón de tensión, etcétera. Y ir con ropa clara, holgada, no ajustada y principalmente eso diría. Supongo que también cubrirnos la cabeza, este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, eso sí, ir por la sombra, sí. ¿Qué podemos decir? ¿A partir de qué temperatura es peligroso incluso para nosotros como humanos esta calor? A ver, los libros dicen, y lo que la literatura dice es que el golpe de calor es cuando la temperatura corporal, por fallo de un mecanismo central, se eleva a más de 40 grados. Pero bueno, quiero decir, uno se puede encontrar mal pues con menos temperatura. Es verdad que el golpe de calor, que es como lo más conocido, es una emergencia médica que incluso puede ocasionar la muerte, pero bueno, es eso que uno se puede marear, pues incluso por una insolación, por estar mucho tiempo al sol, sin llegar a este extremo. Y si empezamos a encontrarnos mal después de estar pues un buen rato, ¿no? Porque es verdad que, por ejemplo, en estos días de mucho calor hay mucha gente que opta por ir a la playa, ¿no? Por ejemplo, y estás bastante tiempo al sol. Si nos empezamos a encontrar mal, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero, retirar a la persona del sol, si se puede. Si estamos en la playa, bueno, pues a un chiringuito, a una sombra, donde se pueda. Eso es lo primero. Y luego, sacarle la ropa, si está con algo de ropa, si vemos que está caliente, seco, etcétera. Utilizar compresas congeladas en zonas centrales como en las axilas para intentar bajar la temperatura. Y si el nivel de conciencia no está afectado, ofrecerle líquidos frecuentes, que líquidos me refiero a agua. Y luego la gente pregunta si puede beber otras cosas y lo que se recomienda es agua. Ni Coca-Cola, ni cervezas, ni otras bebidas hipertónicas. ¿Os llegan cada verano muchos golpes de calor ahí al hospital, al servicio de urgencias? Es verdad que golpes de calor como tal no se ven muchos. Gracias a Dios, porque al final es una enfermedad, bueno, un diagnóstico clínico y un cuadro que es grave. Pero sí que llegan cosas como más banales, por así decirlo, pero que igualmente le afectan a la persona, como cuadros de hipotensión, personas con tratamiento con fármacos antihipertensivos porque tienen la tensión alta, que con el calor
la falta de hidratación y el tratamiento, les bajamos la tensión, incluso pues llegan a marearse, incluso a caerse, golpearse la cabeza, etcétera. Y eso es súper frecuente, eso sí que vemos muchísimos. ¿Tenéis cifras aproximadas de cuántos podéis ver a lo mejor pues en, no sé, un mes o en el año? Mira, es que los vemos a diario, entonces habría que hacer la cuenta, pero nada, todos los días, sin duda, o sea que muchos. Lo tendría que ver con los compañeros, a ver cuántos vemos cada día. Claro, y este año, por ejemplo, que hemos tenido pues hasta ahora un verano, podemos decir, un poco más flojo, ¿no? A nivel de temperaturas, se nota cuando pasa esto, que viene un verano así pues un poco más, con menos calor, ¿se nota que bajan los casos o se mantiene más o menos igual? No, yo creo que se nota, sobre todo eso, estos días que hace un poquito más de calor, porque aquí al final tampoco estamos muy acostumbrados. Entonces, nosotros salimos igual porque no tenemos esa costumbre de evitar salir al mediodía, por ejemplo. Como igual en otras zonas de España sí que están más concienciados. Entonces, los vemos igualmente. Te preguntaba antes, Noelia, ¿cómo nos afectaban las altas temperaturas al cuerpo? ¿Es cierto que cuando hace más calor tenemos como esa sensación de estar más cansados? Sí, porque la tensión baja y al final uno se encuentra, pues eso, como sin ganas, como sensación de malestar general. Bueno, la gente te lo cuenta así, como incluso náuseas, hay personas que incluso llegan a vomitar, sensación de mareo, visión borrosa, incluso algunos síncopes. Otro de los síntomas que se suele dar también es esa pérdida de apetito, pérdida de sueño también. Sí, un poco por todo, porque cuando baja la tensión y uno se marea, bueno, pues lo último que le apetece es tomar algo, comer, etcétera. Por eso la especial importancia de estar pendiente de la gente mayor que a lo mejor pues no pide eso, no pide agua o no se da cuenta, ¿no? Deberíamos bajar un poco el ritmo en general en estos días así de más calor. Sí, incluso la gente deportista, que muchas veces, bueno, pues como están acostumbrados, no sé, pues eso es su práctica habitual y lo hacen igual a la 1 de la tarde que a las 10 de la mañana. Entonces, pues sí, tener cuidado de hacer ejercicio intenso al sol en esas horas centrales. Y supongo que también los trabajadores que están trabajando en la calle, ¿no? A estas horas centrales del día. Igual, pero bueno, claro, si no queda otra, pues nada, protegerse y ya. Pues nos vamos a quedar con estas recomendaciones y con estos consejos. Noelia Varela, del Servicio de Urgencias del CHUAC. Muchas gracias. Nada, Leire, encantada. Un saludo. ¿Quieres ver tu nueva sonrisa? En Carrasco y García Clínica Dental es posible. Tu ortodoncia invisible a precio de brackets. La doctora Rocío García es Diamond Provider de Invisalign, máxima distinción en reconocimiento a su amplia experiencia. Más de 500 casos tratados en la técnica. Ven a nuestro centro de vanguardia con lo último en tecnología. Avenida de La Habana 32 Bajo, al lado de la Casa del Agua. Pide tu cita ya. Primera visita y simulación virtual totalmente gratuita. Chegan as festas de María Pita 2025. Este ano con Bayuca, Bonnie Tyler, Marina Reche, Zahara, Festival Viñetas desde o Atlántico e moitos máis. Valo perder? Consulta toda a programación en coruna.gal, Concello da Coruña. Hoy por hoy a Coruña. Leila Fernández. Pues vamos a irnos hasta Culleredo y vamos a hablar con Izaskun García, con la portavoz del PP en el municipio. Buenos días. Hola, buenos días, Leila, ¿qué tal? Bueno, tenemos una cuestión ahí sobre la mesa en Culleredo porque el pasado jueves se celebraba el pleno correspondiente al mes de julio y uno de esos temas clave que salió en él fue el cambio de uso de las parcelas de la Cros. ¿Cómo veis este asunto desde el PP? Pues mira, sí, en el último pleno volvimos a hablar de la Cros. Son 15.000 metros cuadrados de suelo dotacional público, que antes eran para uso educativo y comercial y ahora, con el cambio que se aprobó, pues pasan a ser de uso dotacional general. ¿Esto en qué se traduce? Pues que ya no solo puede ir ahí en esos terrenos un colegio o un mercado. Ahora cabe cualquier proyecto que sea bueno para Culleredo. Hasta ahí todo bien. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Pues que hace 16 meses el alcalde trajo este mismo punto al pleno pues como una chapuza de campeonato, porque quería cambiar el uso y en el mismo pleno cederlo por 50 años a una fundación privada. ¿Cuál es el problema?
que la ley dice que primero hay que cambiar el uso, inscribirlo en el registro de urbanismo, publicarlo en el BOV, en el DOGA, y después ya se hablará de cesiones. Vamos, que lo que se quería era saltar pasos como quien hace trampas al solitario. Así que lo que vieron es que el PP no transige con ningún incumplimiento jurídico y hubo que volver a empezar. Y hace una semana, después de casi año y medio, o sea, después de 16 meses, por fin lo trajeron a pleno, pero bien planteado. Y claro, pues no había motivos para votar en contra del cambio de usos porque hay que darle vida a esa zona. Ahora la CROSS sigue siendo público, pero abierto a más opciones, a oportunidades, a proyectos de futuro. ¿Será el CETIM? ¿Será otro proyecto? Eso todavía no lo sabemos. Y aquí lo tenemos clarísimo. Desde el Partido Popular no vamos a decir que sí a ciegas, no vamos a regalar nada ni firmar un cheque en blanco como pretende el alcalde y su equipo de gobierno. Queremos transparencia, queremos consenso y queremos garantías. Por eso, en ese mismo pleno, propusimos una comisión de trabajo entre todos los grupos políticos para sentarnos, negociar y fijar pues, las contrapartidas que consideramos fundamentales, o sea, unos beneficios reales y tangibles pues, que Culleredo debe recibir si se cede ese uso al CETIM o a lo que decimos, o a cualquier otro, bueno, a quien esté interesado en eso, porque esto pues, no es un regalo. Y entonces ahora estamos esperando a que se nos convoque formalmente a esa comisión de trabajo en la que no debe estar el CETIM, porque esta comisión, el objetivo es que sea únicamente política y cuando haya consenso se les pondrá al CETIM pues las condiciones necesarias que beneficien realmente a los vecinos de Culleredo. Esto es patrimonio de todos y con esto pues no se juega. Bueno, seguiremos Entonces, hablando. Estamos a la espera. Sí. Seguiremos hablando seguro de esa cuestión de la CROSS, de esa comisión de trabajo también. Otra de las cuestiones que iba al Pleno es que pidieron ustedes la dimisión o el cese inmediato de la concejala de Hacienda y Urbanismo, de Marta Iglesias. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué piden el cese? Mira, Leila, el gobierno local quería aprobar el pago de 1,3 millones de euros a una promotora, o sea, 1,3 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque el concello incumplió un convenio urbanístico al no haber aprobado el plan general pues en todos estos años. En estos 8 años que Riobó es alcalde, no ha habido ni una comisión del plan general, o sea, no hubo ni un paso adelante. ¿Y ahora qué ocurre? Que la factura llega y lo tenemos que pagar todos los vecinos. Pues desde el Partido Popular lo tuvimos claros. Las sentencias hay que cumplirlas, por supuesto, pero no podemos permitir que se pague una cifra tan alta sin que nadie asuma responsabilidades. Es la tercera condena y sabemos que vendrán más. Por eso pedimos algo muy concreto, la dimisión o el cese de la concejala de urbanismo, porque no lleva solo 8 años gobernando. El Grupo Socialista lleva gobernando 42 años en Culleredo. Entonces, este pago no es un imprevisto, no es una herencia, es la consecuencia directa de años sin plan general, con un urbanismo bloqueado, sin presupuestos nuevos desde el 2023 y con cero planificación. Y como el gobierno local se negó a asumir responsabilidades políticas, pues no nos quedó otro remedio que votar en contra. El resultado es que el punto no salió adelante y ahora el alcalde pues, tendrá que explicar a todos los vecinos cómo piensa pagar esta condena a la que estamos obligados a pagar. Y lo más grave es que este no es un caso aislado. Desde el Partido Popular llevamos meses pidiendo todos los convenios urbanísticos firmados antes de la ley del suelo del 2016. ¿Y qué nos dicen? Que no constan. Pero curiosamente, cuando llega una sentencia condenatoria, desaparece. Y todo esto se agrava, porque como dice el propio interventor en su informe, el presupuesto tras esta modificación no cumpliría con el objetivo de estabilidad orzamentaria, lo que nos obligaría a un plan de ajuste. Y además el informe también indica que el concello sigue incumpliendo el plazo medio de pago a proveedores, abusa de los contratos menores y no tiene una planificación real. Y ojo, que aquí hay algo que todos debemos entender. Cada euro que se va en indemnizaciones es un euro menos para arreglar nuestras calles, para mejorar los parques, para apoyar a las asociaciones o para crear oportunidades para los jóvenes. Por eso dijimos, basta en el Pleno, basta de improvisar, basta de ocultar información, basta de que los vecinos paguemos con nuestros impuestos la falta de gestión del gobierno local. Así que desde el Partido Popular vamos a seguir exigiendo transparencia total, que se convoque la Comisión Especial del Plan General, que se nos enseñen todos los convenios urbanísticos antiguos y que se nos diga claramente los casos como este que pueden costarle millones a Culleredo, porque sabemos que sí los hay.
Así que no se trata de un debate político sin más. Esto es sentido común. Un concello sin planificación es un concello que pierde y cuando pierde el concello perdemos todos. Por eso estamos analizando también si hay una base jurídica y legal para exigir de oficio la responsabilidad a este equipo de gobierno por negligencia grave y, ya que no asumen responsabilidades políticas, iniciar un expediente pues, de exigencia de responsabilidad patrimonial. Entonces, bueno, nos queda un mes de agosto todavía con mucho trabajo por delante para preparar todo esto, para tenerlo listo ya pues, en septiembre. Pues esos fueron esos asuntos ahí que fueron al pleno de la pasada semana. Muchas gracias, Izaskun García, portavoz del PP en Culleredo. Muchas gracias a ti, Leila. Un saludo. Un saludo. Los deportes en Hoy por Hoy. Bueno, pues últimos minutos antes de llegar a la 1 del mediodía y vamos a hablar como siempre de deportes con Adrián Candal. ¿Qué tal, Adri? Hola, Leila, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Sé que estamos pendientes ahí de esa salida de Elton Leite, que Sí. hoy ya sé decirlo bien, ya no digo Helton, ¿vale? Bueno, no pasa nada. El lenguaje está para entenderse y sabíamos a qué nos referíamos. Efectivamente, ¿no? todos lo sabíamos. Pues entonces ya está. A ver, ¿qué va a pasar con él? Bueno, pues que se va a marchar del Depor, es una cuestión de que, bueno, pues sea oficial y bueno, pues hoy ya no lo veremos en ese partido amistoso que va a tener el Depor ante un primera división como es el Real Oviedo, ¿no? Y bueno, está esa búsqueda del portero. La idea que tiene Fernando Soriano es que en cuanto se confirme la salida de Elton, pues automáticamente no, pero esta semana, como muy tarde, pues llegue ya su sustituto para que esté a tiempo, sobre todo la próxima semana, ¿no? De tener algunos entrenamientos con el grupo, de conocer la ciudad y de hacerse con, bueno, pues con las riendas de una portería que busca a un titular, ¿no? Han puesto, digamos, ese trabajo que ya está cerrado de búsqueda de perfil, etcétera, de nombre de portero, perdón, se lo han puesto en manos de, bueno, pues de los consejos de Casal, del preparador de porteros, pues para que se adapte pues a las características que tiene un portero. Ya sabes que, bueno, pues en el mundo del fútbol hay entrenadores que quieren que el portero pues tenga mucha incidencia en el juego, con el balón con los pies, otros, bueno, pues ese tipo de características que busca el Depor ahora, sobre todo con mucho más versátiles con la llegada de Hidalgo, pues son ingredientes con los que se está buscando a ese sustituto. Y como te decía, hoy sube ese nivel de la pretemporada para el Depor. Hasta ahora, pues el Depor ha jugado contra equipos de la segunda inglesa la semana pasada, ha jugado contra equipos de primera federación, contra el Compos de tercera. Bueno, pues ahora sube ese nivel y ante un primera división como es el Real Oviedo, ¿no? El año pasado estaba con el Depor en la categoría, recién ascendido, el Ema Cuervo, y luego ya estaremos ante el partido esperado, el Teresa Herrera, edición 80, ante Le Havre francés. Aquí no sé yo si lo pronuncio bien, no sé si... Pero bueno... Nos entendemos igual. Equipo también de la máxima categoría de Francia, de la Liga 1. Y por lo tanto, bueno, pues son dos compromisos que van a ser los últimos y las últimas opciones para que siga habiendo pruebas, etcétera, aunque la idea es que ya mañana... que va a comparecer además Fernando Soriano, va a hacer un repaso de cómo está la situación del mercado, pues ya decisiones tomadas en cuanto a la salida, ¿no? Casos de Patiño, caso de Rubén López, a ver qué ocurre, caso también de Adrián Guerrero en la punta, Martín Ochoa, que también va a abandonar el Depor, ayer se marchaba en Fullo a eso de las 2 de la tarde, estará al lado de Elton. Bueno, pues va a estar interesante esa comparecencia del director deportivo. Y hoy en Coruña Deportiva de Verano lo que vamos a hacer es pues ver cómo está el mercado. El tema del delantero, pues es un calco a lo que estaba ocurriendo el año pasado. Llegó en el último instante sobre la bocina, llegó en Fullo y el Depor está notando que hay pocos delanteros, que son caros y a ver qué ocurre. Esa pieza tan complicada y que todo el mundo quiere un delantero. Pues nada. Muchas veces hay que reinventarlos. El año pasado Panicelli con el Mirandés fue una apuesta y salió ganadora. Bueno, pues estaremos pendientes mañana, sobre todo día importante de cara a esa próxima temporada y te escuchamos luego en Coruña Deportiva a partir de las 3:40. Gracias, Adri. Adiós. Es la 1 mediodía en Canarias. Las acciones del Sabadell suben de manera notable tras la Junta de Accionistas que en la práctica complica enormemente la OPA hostil del BBVA sobre ese banco. Pablo Anzola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la venta del TSB aleja la posibilidad de que salga adelante la operación y eso está impulsando hasta ahora casi un 2%, un 1,8% las acciones del Sabadell. Es una subida fuerte justo cuando está previsto que arranque la segunda Junta de Accionistas en Sabadell, donde, salvo sorpresas, se va a aprobar también un dividendo extraordinario de 2.500 millones, un dinero a repartir a partir
a repartir entre los accionistas a partir de 2026, que está ayudando a esta hora a impulsar a la entidad en bolsa. Suben también los títulos de BBVA un 1,7% y todo mientras la prima de la operación sigue siendo negativa. La acción del Sabadell vale casi un 10% más de lo que quiere pagar el BBVA. Aún así, el banco presidido por Carlos Torres ha insistido en los últimos días en que la oferta es la que es, aunque sin descartar cualquier escenario. Es la hora, a partir de este momento se activan los avisos por altas temperaturas en 13 comunidades autónomas. Casi la mitad pasa directamente al nivel de peligro para actividades habituales. Minerva Marcos. A esta hora el mapa de la EMET se tiñe de naranja y amarillo prácticamente en su totalidad. 5 comunidades están en algunas zonas en aviso naranja. Son Galicia, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y la Comunidad de Madrid. En amarillo están Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Se prevén temperaturas especialmente altas en la campiña cordobesa, en el Valle del Guadalquivir, en el del Guadiana o el del Tajo, con termómetros que rondarán los 40 grados. De este sofocante calor se van a librar en el Cantábrico, también en el litoral catalán y en prácticamente toda la costa valenciana y murciana, además de las Islas Baleares. El portavoz del Partido Popular, Miguel Tellado, acaba de ahondar en la polémica que le sitúa frente al presidente del PNV, frente a Aitor Esteban, con el caso Cerdán de fondo. ¿Me dio o no el señor Anchón Alonso en la investidura de Pedro Sánchez? Porque él hace unas semanas decía en una entrevista que no lo conocía de nada. Y Santos Cerdán dijo, sí, es el que nos ha facilitado las conexiones con el PNV para hacer a Sánchez presidente. Creo que Aitor Esteban está metido en un gran lío y creo que cuanto antes dé las explicaciones correctas, mejor nos irá a todos. El Gobierno reitera que no habrá excepcionalidad entre comunidades autónomas a la hora de trasladar a los menores solicitantes de asilo que están en Canarias. El Ejecutivo va a empezar con los traslados a la península la semana que viene e insiste en que no descartan trasladarlos a ninguna comunidad, a pesar del rechazo, por ejemplo, de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Elma Sainz, ministra. Estamos trabajando en centros de nuestra titularidad y, como digo, es muy importante, de la mano de Fiscalía y teniendo en cuenta cada uno de los casos de estos menores especialmente vulnerables. ¿Pero Madrid va a recogerlos? ¿Va a recoger algo menor? No va a haber excepcionalidad y estamos trabajando poniendo 1.200 plazas de nuestros recursos para dar cumplimiento exquisito y escrupuloso al auto del Tribunal Supremo. En Gandía se ha desarticulado una organización criminal que se dedicaba a captar mujeres tanto en su país de origen como en España y a explotarlas también con fines sexuales. Las víctimas eran originarias de Sudamérica y una de ellas logró denunciarlo. Valencia, Adrián Sánchez. Las víctimas eran captadas en su país de origen y cuando llegaban a España eran explotadas sexualmente por la organización criminal y obligadas a trabajar en talleres. Les obligaban a trabajar 24 horas todos los días de la semana y sin descansos, y no podían negarse a atender a puteros en una vivienda de Gandía ni a consumir drogas si se lo pedían. La Policía Nacional y la Guardia Civil ha detectado ya 38 posibles víctimas, de las que 6 ya han prestado declaración como testigos protegidos, y por ahora ha detenido a 7 personas, 6 hombres y una mujer, que están acusados de blanqueo de capitales, tráfico de drogas o contra los ciudadanos extranjeros, entre otros delitos. En los registros se ha intervenido cámaras de videovigilancia y varios tipos de drogas y anabolizantes. Vamos con los deportes, Lucía Ropero. En fútbol, pendientes de la situación entre el Barça y Ter Stegen. Desde la entidad se buscan soluciones ante la negativa del portero de firmar su informe médico, que provoca que no se puedan inscribir algunos de los nuevos fichajes. Además, se ha conocido que el Comité de Disciplina de la Federación ha sancionado al Athletic Club. 9.000 euros tendrá que pagar el conjunto vasco por unos cánticos ofensivos que se produjeron en el partido de la última jornada de Liga frente al Barça. Y hoy jornada con 8 amistosos para equipos de Primera División repartidos a lo largo de la tarde. A las 6:30, Alavés Huesca, a las 7, 3 partidos, Osasuna Mirandés, Oviedo Depor y Arsenal Villarreal, que por cierto, este encuentro en Londres puede determinar si el futuro de Tomás Partey pasa por el conjunto Groguet. A las 7:30, el Mallorca visita al Poblense y una hora más tarde, a las 8:30, el Betis y el Como de Ses Fábregas se citan en la línea de la Concepción. Y por último, a las 9 cierran la jornada de amistosos Getafe y Valladolid en el José Zorrilla y el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano con su partido de entrenamiento a puerta cerrada. En baloncesto, la selección ha anunciado que el ala pívot Ndiaye deja la concentración tras sufrir molestias en el hombro izquierdo. Un anuncio que llega después de que los de Escariolo perdiesen ayer por 74-76 frente a Portugal en su preparación para el Eurobásquet.
¿Qué cosas haces por Sistema? Sistema. ¿Crees que veremos la llegada de un astronauta a Marte? Houston, tenemos un problema. ¿Eres informático? ¿Estás harto de actualizar sistemas operativos? Sistema operativo actualizado. ¿Qué cambiarías del sistema electoral? ¿Te gustaría poder votar, por ejemplo, por Internet? Voto efectuado. ¿Te consideras un antisistema? Esta noche hacemos el Faro Sistema en la SER. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-016731. El Faro, con Julia Molina, Cadena SER. Más información en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Volvemos en tiempo de hora 14 con Javier Liébana. Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER Galicia. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos espárrago blanco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 2,99 €. Gambón congelado Lanzal, estuche 2 kilos, 14,95 €. Y bonito entero, kilo, 5,90 €. Gadis, en confianza. Centro Gallego de Estudios Infórmate. Atención, ya están publicadas las plazas de empleo público. Estado, Seguridad Social, Xunta, Sergas, Ayuntamientos, miles de oportunidades reales. Enfermería, TCAE, celadores, gestión, administrativos. No dejes pasar esta oportunidad única. Amplía información ya en informateoposiciones.es o en nuestras sesiones online gratuitas. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil. Hoxe en familia é ouro todo que reloce. Costeletas de agulla de porco 4,95 € o kilo e raxos de potón 6,99 € o kilo. Familia é máis aforro. É máis teu. Aforra cada día en Autoservicios Familia. En la cadena SER Galicia nos informamos contigo. Nunca antes desde que hay registros Galicia había tenido una cifra de desempleados tan baja. Junio se ha cerrado. Reflexionamos contigo. El rey Feijóo ha escogido ya a su reina, Miguel Tellado. No me malinterpreten, la reina en la... Nos entretenemos contigo. Pero cos callos comeros igual. Home, non se a perder, claro que sí. Claro. Tiñan crocante, non? Decía a miña señora, home, é que non cabía para comer ese día, non íbamos... Vivimos la pasión del deporte contigo. ¡Ya gol! ¡No mires a los ojos de la gente! La cadena SER cierra la temporada como líder absoluta de radio en Galicia con 331.000 oyentes. Cadena SER Galicia, con los oyentes siempre. Este verano vibra con la mejor música en Sanxenxo. Prepárate para vivir una experiencia única con artistas de primer nivel. Sebastián Yatra, Manuel Carrasco, Leiva, Camilo y muchos más. Y food trucks y el mejor ambiente durante el mes de agosto. La fiesta del verano está en Costafeira. Consigue ya tus entradas en costafeira.com. Radio Coruña, Radio Nordés, Cadena SER. Hoy por hoy a Coruña. Leila Fernández. 1:09. Seguimos en esta segunda hora de Hoy por Hoy a Coruña para Radio Coruña y Radio Nordés y volvemos ahora hasta Costa da Morte, hasta Corcubión concretamente, para hablar sobre el centro de día del Concello, centro de día que no hay aún y por el cual el Concello ha presentado 1.300 firmas en el Parlamento exigiendo la apertura. Hablamos con el alcalde, con Xavier Domínguez. Bo día. Hola, bo día, que tal? Bueno, esta semana, alcalde, presentou no Parlamento Galego 1.300 firmas recollidas entre a veciñanza do pobo para ese centro de día. Sí, foi unha iniciativa que xa tuvemos dende abril, que convocamos a veciñanza para informar como estaban a xestión sobre o centro de día e é unha das accións que temos pensado para facer presión para que a Xunta pois por fin nos axude a abrir este centro de día na Costa da Morte, que está ubicado en Corcubión, pero sería un centro de día comarcal
e que bueno, a pesar de que son solamente 20 prazas, pois xa sería un pequeno alivio para a comarca de Fisterra principalmente, xa que, bueno, os centros de día que temos ahora mismo máis preto é Muros, que está a máis de 40 kilómetros, e outro en Cabana de Bergantiños. É unha, bueno, non sei se sabedes un pouco máis, o Concello de Corcubión xa no ano 2010-2012 rehabilitou 2 inmobles do casco histórico onde se invertiu cerca de €500,000 para albergar o centro de día. Era o antigo asilo de anciáns de Corcubión e, bueno, dende esa data pues distintos gobernos están loitando para abrir o centro de día e, bueno, dende que entramos no consistorio pensamos que isto é unha das prioridades do noso programa electoral e da nosa acción política e todo o que pagamos para a apertura deste centro, pensamos que está justificado e que non pararemos hasta que se poda facer realidade a apertura. Claro, porque cantos anos levan agardando por esa apertura do centro de día? Pois dende o 2012, de que está listo xa e se inaugurou o edificio e, bueno, por cuestións, non sabemos nos anteriores gobernos por qué, pero o problema é que, bueno, tuvemos unha reunión xa en xullo do 2024 co xerente do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar para transmitirlle esta proposta nosa. Dicían que, bueno, que dende a Xunta que o Consorcio xa non xestionaba centros de día, pero, bueno, consideramos que a Costa da Morte é unha comarca xa de por sí xa pouco beneficiada neste tipo de infraestructuras e que o feito de que non haxa ningún centro de día en 50 kilómetros a redonda de Corcubión, polo que nos respecta, que, bueno, que é un agravio comparativo con o resto das comarcas onde se existe algún centro dirixido pola Xunta. O Concello de Corcubión é un concello pequeno e como nos trasladan desde a Xunta que nos pagamos nos cargo da apertura, para nós sería unha cuestión inviable económicamente e tampouco temos medios persoais como para levarnos adiante. Claro, porque comentaba o alcalde que dende Muros ata Cabana de Bergantiños non hai ningunha praza pública. Como está facendo agora mesmo a veciñanza? Pois a veciñanza, sabemos que algúns deles de Fisterra, Corcubión, pois van nun autobús hasta Muros todos os días co presuicio que lle supón ter que facer 40 kilómetros de ida e 40 de volta e, xa te digo, non hai ningunha praza residencial pública en toda a Costa da Morte e isto, pois, para a nosa xente maior, pois, ir para nosos dependentes, pois é un problema gravísimo e, bueno, pensamos que tendo xa este edificio construído e habilitado para este fin, solamente había que dotalo do mobiliario pertinente e nada, e poñerse a funcionar. O que ten que haber vontade dentro da Xunta e que é o que lle pedimos e un pouco de consideración hacia esta Costa da Morte que bueno, que sufre como todas as comarcas de unha poboación que vai cada vez máis avellentada e nada, é unha situación que, bueno, dende Benestar e dende os servizos sociais se venden mandando desde hai moitas décadas xa. Claro, porque supoño que se houbera este centro de día, non sei se tedes algún tipo de cálculo de estimación de cantos veciños, o mellor, en xeral, da Costa da Morte, xa non só do Concello, cantos veciños poderían ir, non? Ou terían interese en acudir a este centro de día? A ver, con datos que nos deron, pois que podían utilizalos así de inmediato, xa solamente en Corcubión xa hai 12 persoas. No Concello de Corcubión, que somos 1.600 habitantes, xa hai 12 dependentes e dependentas que xa serían susceptibles de usalo. En toda a Costa da Morte, pois, nos seríamos un número moito maior. A necesidade é apremiante porque, bueno, as familias necesitan conciliar. Quero, bueno, agradecer á veciñanza de Corcubión e aos negocios e partidos que conforman a nosa corporación municipal e a plataforma que se dio estes anos para a apertura, polo apoio para a recollida de firmas
e seguiremos recollendo máis firmas e facendo outro tipo de accións para reivindicar a apertura do centro. Porque este centro, sabes cantas prazas tería? Tería 20, xa comentei anteriormente. Esa xa ten dende hai 12 anos, dende a Consellería de Política Social, xa resolveu positivamente a autorización administrativa que hai que ter para crear o centro de día, e son 20 prazas que, por exemplo, para CEE Corcubión e Fisterra, que son os máis próximos a Corcubión, xa sería un desafogo para estas familias que precisan tanto este servizo. O primeiro que temos que facer como sociedade é cuidar de nosos dependentes, de nosas persoas maiores, e na actualidade solamente co servicio de atención ao fogar, o SAF, pois entonces é insuficiente, posto que o máximo de horas que se pode dar por día son 2, e hai familias en situacións moi severas e moi dramáticas que necesitan pois poder deixar as seus dependentes nun centro como este, que pois terían todos os servicios que se poden dar de enfermería, de incluso comidas, desayunos, higiene personal, terapeutas ocupacionais, pois apoio psicolóxico. A ver, penso que nunha sociedade moderna este tipo de centros debería ser algo... A mí moitas veces a xente me di que isto é parecido ás escolas infantís ou garderías, como se chama habitualmente. Debería haber unha casi en cada vila, non? Mais tendo en conta, como decía antes, que cada vez somos unha sociedade máis avellentada e a demanda cada vez é maior. E ademais hai moitas familias que supoño que si farían uso deste centro de día público, quizás non se poden permitir pois recurrir a iniciativas privadas, e isto tamén, agora que se fala tanto sobre ese servicio de atención ao fogar que está saturado, entendo que isto tamén axuda a seguir saturando o sistema. Sí, isto que, como ben decía, en Corcubión, solamente en Corcubión xa habría 12 persoas que serían susceptibles de poder entrar no centro de día, e como ben dís, un centro de día público pois sería moito máis económico que a opción privada, que é casi o que nos está obrigando a Xunta de Galicia a tramitar, que nos, dende logo, non a contemplamos. Sí que falamos con entidades sociais que xestionan este tipo de centros, pero, a nosa intención é que sexa o consorcio quen se faga a cargo deste servicio, porque, como ben dis, non todas as familias, nin todas as persoas dependentes teñen ingresos económicos suficientes como para poder soportar o que pode valer unha plaza do centro de día, que en Corcubión, según os dous estudios que temos solicitados, pois rondaría unha plaza a 8 horas con todo incluído de comidas e transporte, pois uns 1.300 euros o mes. Si vai polo consorcio, pois funcionaría algo parecido como o SAF, que as familias terían un copagamento según a súa situación económica, pero en ningún caso terían que pagar aboar o 100% da cuota ou do custo de servicio. Pensamos que os servicios sociais teñen que mellorar moito, o SAF ten que mellorar moito, a Xunta ten que tomarse en serio este tipo de cuestións. Sabimos, a problemática que surgiu estes días con agresións, incluso porque hai que poñer en valor o traballo que dende o SAF están facendo as traballadoras e traballadores que acuden a diario á casa dos nosos veciños a atendelos dunha forma profesional, e que a veces tamén se teñen que enfrontar a situacións non desexadas que tamén dificultan moito o traballo. Pero, xa te digo, co centro de día, este sería un máis completo a atención, porque aquelas persoas que teñen maior dependencia podrían estar 8 horas no centro e descargar un pouco físicamente, económicamente e mentalmente as familias que teñen que, xa te digo, as familias, ahora hai unha necesidade de conciliación
maior, que cando nosos avós cuidaban dos seus avós, pero, xa te digo, desde Corcubión e dentro do Concello non vamos a parar na loita hasta que podamos conseguir este fin que esperemos que, bueno, máis tarde que máis cedo que tarde que se faga a realidade, que a veciñanza non só de Corcubión, sino da Costa da Morte poda dispoñer en principio destas 20 prazas que xa te digo que farían falta moitas máis. Pois, dende logo, sí que é unha demanda veciñal, porque se presentaron, polo menos esas 1.300 firmas no Parlamento Galego, tendo en conta que, entendo que están recollidas en toda a Costa da Morte, pero Corcubión, con esos 1.600 habitantes que haxa 1.300 firmas, pois xa é bastante significativo. Moitas gracias, Xavier Domínguez, alcalde de Corcubión. Encantado, grazas por atenderme e que a ver se nos axudan, vale? Esperemos que sí. Chao, graciñas. Quiero los dineros y no puedo verte. A veces te quiero lejos y otras para siempre. ¿Para qué quiero los dineros si no estás aquí? Para decirme la verdad me tienes que mentir. Ni contigo ni sin ti me paso los años. Dice caso y ya no me junto, no me extraño. Ni sin ti me paso la vida. Se nos ha acabado el tiempo de las despedidas. Ni alegre ni triste, así te lo digo. Lo que para ti es amor, para mí es un castigo. Ni alegre ni triste, así te lo digo. Lo que para ti es amor, para mí es un castigo. Quiero los dineros y no puedo verte. A veces te quiero lejos y otras para siempre. No me des trabajo, dame tiempo libre. Un cubata contigo me sobra para divertirme. Ni contigo ni sin ti me paso los años. Dime caso y ya no me junto, no me extrañas. Ni contigo ni sin ti me paso la vida. Se nos ha acabado el tiempo de las despedidas. Ni alegre ni triste, así te lo digo. Lo que para ti es amor, para mí es un castigo. Bueno, y ahora nos vamos a ir hasta Oleiros porque hoy mismo, este miércoles 6 de agosto, comienza una de las citas más importantes ahí del Concello durante este mes, que es ya una habitual, y estamos hablando de Alfaro Oleiros. Vamos a hablar con Pablo Cibeira, que es el portavoz del Concello. Buenos días, Pablo. Hola, que tal? Bo día. Bueno, Alfaro Oleiros comeza hoxe, o central é a olería, non? Está o foco posto aí. Sí, comezou xa, se celebrou o acto de inauguración e a verdad que o parque está precioso co día que fai, é unha maravilla velo cheo destas pezas únicas feitas por estes artesáns do barro que veñen de toda a península, porque os hai galegos moi bons, pero tamén os hai de todas as partes da península, incluso algún portugués, e por tanto pois é moi importante para que? Para toda esa tradición cultural que se ven herdando de pais a fillos e de fillos a netos, pois conservar eses artesáns, esas alfarerías que temos en Galicia e que temos en España, para que contra ese avance imparable dese monstro da globalización, esas grandes industrias do plástico que tanto contaminan, por certo, ademais, pois hai que apostar polo barro, hai que apostar polo artesán, hai que apostar pola sostenibilidade dos que tanto falan algúns. Claro, esa tradición, comentábase que veñen os artesáns aí de distintas zonas de España, incluso de Portugal, máis dunha vintena, se non me equivoco. Contanos un pouquiño... 26, sí. 26 en concreto. Contanos un pouquiño a programación para estes días, Pablo. Sí, todos os días, desde hoxe hasta o domingo, desde as 10 da mañá hasta as 10 da noite,
van estar os 26 alfareiros que participan amosando as súas pezas aquí no Parque Lisoane, no centro de Santa Cruz. Tanto se pode vir a comprar como a ver, porque xa digo, son obras de arte feitas a man en cada caso, e despois, a maior de todo eso, pois temos un montón de actividades paralelas para todos os públicos, ademais. Hoxe, por exemplo, hai un teatro para os nenos, pola noite un concerto de Catuxa Salon, o xoves temos outro espectáculo moi bo na Cerna do Son, o venres Carlangas, a actividade principal, que é o concerto ás 10 da noite, o sábado o concerto da Banda da Loba, hai demostracións de olería, a 1, 6:30, bueno, todos os días o que queira vir a Santa Cruz a pasar un rato agradable, ademais de pois dar un paseo, comer algo por aquí ou o que sea, pois que sepa que vai ter un montón de actividades para maiores, para nenos, incluso tamén este ano, vista a importancia desta feira, a Diputación montou aquí tamén un espectáculo de cociña en vivo, show cooking, ¿no? E ademais dun mercado de artesanía que non ten nada que ver co tema da olería, pero que, bueno, pois tamén lle dá outro atractivo máis á feira. Claro que a feira cada vez ten máis cousas, non? Porque aparte de, bueno, desa alfarería, eu creo que xa se consolidou tamén como unha cita musical, non? Comentabas que vai estar hoxe Catuxa Salon, tamén vai estar a Banda da Loba, Carlangas, que estábamos escoitando antes. A feira é unha referencia cultural en Galicia. Que sucede? Que neste caso a Xunta de Galicia non quere darlle o caché que lle corresponde como festa de interese turístico, feira da tortilla, feira do caldo, feira da filloa, fiesta de interese. Parece que te perdemos, Pablo. Turístico. Me escoitas? Agora sí. E esta feira, que sí que é de interés turístico, 5 días, con un montón de actividades, apostando por unha tradición tan importante como a da olería, pois a Xunta di que non merece ese recoñecemento, esa política contra oleiros constantemente, pero bueno, nós seguiremos promovendo este tipo de iniciativas culturais tan importantes, defendendo a tradición, defendendo a toponimia do noso municipio, Oleiros. Lóxicamente, pois hoxe en día non se traballa a olería aquí, sí que a promovemos con esta feira, a promovemos tamén con un montón de obradoiros de olería que organizamos no Alfar das Torres de Santa Cruz, e temos tamén un museo, o máis importante de España, de olería tradicional, no que hai máis de 4.500 pezas de toda España e de parte de Latinoamérica que fan pois unha visita obligada para aquelas persoas que teñan algún tipo de interés en este asunto. Bueno, 31 anos levades xa promovendo con esta feira de alfaroreiros. Hai xente que repite xa de ano a ano, que a marca aí no calendario? Hai xente que repite, mire, incluso dos 26 oleiros que veñen, hai 16 que xa estiveron na primeira edición. Incluso en algún caso, como decía antes, empezaron vindo os pais e ora xa son os fillos os que continuaron co tema da alfarería. Por tanto, ten unha importancia grande tamén para eles, porque para sobrevivir, lóxicamente, necesitan este tipo de feiras, nas que, por certo, aquí pois venden bastante e fan pois uns ingresos que contribúen de maneira importante para que poidan subsistir co seu traballo. E, bueno, tamén é un importante atractivo turístico para o concello, claro. Sí, isto, lóxicamente, pois estamos falando que durante estes 5 días veñen miles de personas a Santa Cruz e a todo Oleiros, e veñen a un tema cultural, de calidad, aquí non é un tema de masas, sí que hai moita xente, pero é unha festa pois agradable para todos os públicos, como decía antes, aquí hai concertos para maiores, espectáculos para pequenos, actividades de todo tipo, culturais, agradables, abertas, sin problema ningún de convivencia. Pois Pablo Cibeira, portavoz do Concello, esperamos que vaya moi ben esta nova edición de Alfaroleiros que se acaba xa de inaugurar e vai estar ata o domingo. Moitas gracias por contárnoslo. Vale. Gracias a vos, ata logo. Ata logo. Ocasión Plus. Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Vente a Ocasión Plus. El verano entra con todo y las rebajas de Tifón Muebles también. Sofás, salones, dormitorios y muebles para toda tu casa con mucho flow y precios que se derriten. Renueva tu hogar y no pagues de más. Visita ya tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú. En área central Arteixo, carretera general a Finisterre, Arteixo. Qué pena estar contigo, no me caías mal, más gordo que al principio, pero un poco más especial. Me recojo el pelo y salgo a jugar, camisa de un botón y vaqueros, las cadenas en mi cuello me hacen brillar, de noche todos me ven si me muevo. Un cuerpo de titán con marcha militar, el pico de oro me enredo en tu pelo. Si quieres sigo, pero vas a tener que bailar hasta terminar en el suelo. Y otra noche más bailando hasta el suelo. Bueno, 1:31 y está sonando aquí de fondo los Ex, que ahora mismo aquí los escuchamos pues en versión grabada, pero en Coruña se están escuchando ahora mismo en directo en el Campo da Leña. ¿Y por qué? Pues porque acaba de empezar el Festival Noroeste, es uno de esos referentes, ¿no?, de la ciudad durante este mes de agosto. Empieza hoy ese festival, dura hasta el domingo y bueno, como decimos, han empezado esos conciertos, ellos han sido los primeros, ahora mismo justo empezaron a la 1 en el Campo da Leña. En el Campo da Leña también van a estar a las 10 de la noche los del Tonos y a las 12 o Funquillo. En la Plaza de María Pita hoy a las 9 Albert Pla y los Rumbagenarios, a las 10:45 La Yegros y en la Plaza de Azcárraga a las 2 del mediodía, ahora un ratito, Adara y Ritman, a las 8 JP Bimeni y The Black Belts, a las 11 Annie and the Caldwells y en el Castillo de San Antón, que para estos conciertos sí que había que retirar entrada, se agotaron en nada rapidísimo, a las 7 de la tarde están Vieus Farca Toure Quartet. Así que nada, esa es la programación de hoy del Noroeste, os la iremos contando día a día aquí en la radio y bueno, estaban ultimando hoy de hecho esa colocación del escenario en Riazor, que sabéis que es el escenario principal. Se pasaron por allí el concejal de Cultura, Gonzalo Castro, también el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, así que nada, ya tenemos esos conciertos ahí del Noroeste, así que vamos a seguir escuchando a los Sex. Pena haber estado contigo, hoy voy a bailar. Otra noche más bailando hasta el suelo. Bailando hasta el suelo. Hoy por hoy a Coruña. Leila Fernández. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big.
1:34 y esta música, esta sintonía que ya, yo no sé si nos vamos acostumbrando a ella, pero yo por lo menos sí, bien, ya nos dice con quién vamos a hablar y en este caso es con Dani de Atobeira de Oza. ¿Qué tal, Dani? Hola, Leila, moi ben, acalorado. Veño da librería así paseando, co sí, sol no peito. Viñas dando un paseo por Coruña, fai moita calor por aí fora, verdad? Fai moita calor e co asfalto como máis. Claro. É que nas cidades, se estuveramos na playa, se estuveramos no campo, por aí, pues igual lo levábamos mellor. Pero mellor. así na cidade como que pásase mal. E ainda que estamos en Coruña, que non me quero Estamos en Coruña imaginar. que non fai tanta calor, así que non se está tan mal. Bueno, de calor e de verán vamos a falar tamén hoxe aquí en Ficciones e Frustraciones, porque que libro traemos hoxe? Tocoume escollelo a min, pero Sí. diti, cale. Que xa me parece hasta dicilo xa me parece como coñazo, xa comeza o tedio, que é el Ulises de Joyce. El Ulises de Joyce, un clásico... Leila, que ben, que boa recomendación nos trae. Sí, literatura clásica, vamos, para dar e tomar, ¿no? Ti líchelo. Eu non o lín, nin o teño pensado ler. ¿No? Non. Pues isto empezamos moi mal, Como next, seguinte programa. No, a ver, pero é verdad, eu empecé a lelo... Pero teño moitas anécdotas alrededor dese libro. Ninguna miña, pero teño como moitas. Bueno, pues ahora non las irás contando. Vale. Eu empecé a lelo cando estaba no instituto, porque tiñamos unha asignatura que era literatura universal, e entonces acórdame que empezáramos a lelo. Empezamos como a ler moitos libros. En serio? Comezaches a ler isto no instituto? Sí, con bachiller, 17 anos, máis ou menos. En plan, veña. Sí, pero porque empezábamos a ler como moitos libros, que sei, ahora mismo que me veña á cabeza, ¿cómo se chamaba? Los cuentos Mafalda, e despois foi el Ulises. Literatura universal, date conta. Los cuentos de Canterbury, por ejemplo, Emma de Jane Austen, eso sí que mos acabei. O Ulises empecé e nunca o acabei. Como os grandes títulos, non? Da historia da literatura. Sí, xusto. Entón, empezáramos... Chegaches ao século XX e dixéchedes el Chaco. Exacto. E sei que empezamos, pero nunca cheguei a acabalo. Eu polo menos, non sei se os meus compañeiros o acabarían, pero recordo que non estaba tan mal, eu creo que o estamos demonizando moito. Non pode ser, non sei, eu non o lín, nin o teño pensado, como xa dixen. Eu coñezo moita xente que o intentou ler, que preparou, lembrome dun señor que entrou pola librería e díxome, eu fai 5 anos collín 3 semanas de vacacións e só collín ese libro, era o meu propósito, ler o libro, era un tipo que lía bastante, por lo menos que mercaba bastantes libros, ou mellor non os lía, pero a min dame igual. E o tipo dixo, pero Dani... Este é un tema do que hai que falar algún día tamén, os libros que pretendemos ler e que compramos e que empezamos a acumular e os que despois realmente lemos. Pero mira, cando chega alguén convidado aí a casa, dá un rollito, un flow, ver a túa salón aí con libros e tal, un rollo intelectual. Basta aí intelectual, sí. Intelectualoide que digo, joder, que tipo máis interesante. Sí, totalmente. Pero este señor entón que lle pasou co libro? Que chegou, escolleu o libro Joyce para ler aí durante o verán. E díxome, Dani, non puiden rematalo. En plan, só conseguiu chegar ata metade ou así. Eu teño o tipo en moi boa consideración, en moi boa estima, como unha persoa que lle gusta moito ler. E non foi capaz, entón, ok, pois mal vale. Asunto, non? E tamén outro rapaz veu pola librería, aínda ven de vez en cando, un Elian, chámase, non sei. E sempre collía libros bastante rebuscados. Notase, non? Cando alguén é lector que busca como uns libros... Sai un pouco de García Márquez, destas cousas, de Agatha Christie, non? Digamos. Sí, imos chamalos. Ainda que mellor non leu a Agatha Christie, eu lle digo, como non liches a Agatha Christie? Pero bueno, como comezou a ler Joyce, pois claro, como comezaches a ler James Joyce, pois é moito máis guai que ler a Agatha Christie. Bueno, pois este rapaz tamén andaba buscando el Ulises de Joyce, bueno, falando, díxome, fai 2 anos ou así, que a traducción ao galego del Ulises levou premio europeo, xuraría, a mellor traducción dese ano. Ah, sí? Sí, porque na lingua original, que é irlandés, creo que sí, se non me equivoco, non? Bueno, se non como ninguén escoita isto, da igual. Si non se escoitan. Bueno, é que ten moitas similitudes, maneiras de expresión co galego e tal. Eso como que mola moito, sabes? Mira. Bueno, que das traduccións tamén é a veces complicado según que idiomas traducilos, non? Sí. Pero non tiña nin idea de estudo. Acabo de buscar cantas páxinas ten. Porque eu recordo, bueno, que se faga un pouco a idea, ¿no? De velo físicamente un tochazo tremendo. Entre, según a edición, claro, cambia, entre 821 e 1016 páxinas. Claro, eso é claro, como... entonces, estamos falando de lecturas pesadas, no sentido de moitas páxinas. Perdón, transcurre, bueno, como se saberás, pero me parece como un dato curioso, que transcurre todo nun día.
É todo nun día. Claro, vaya día, Que vaya día. Que esto, claro, non contamos, pero realmente hai como 3 personaxes, ¿no? Que, bueno, digamos, bueno, todo isto, o Ulises, por si alguén non o sabe, é como unha reinterpretación na vida moderna da Odisea. Da Odisea de Homero, Sí. ¿no? Entón é eso, un día, 3 personaxes, entonces claro, pues cada un vai vivindo pues, as súas cousas, ¿no? Sí, En algo que así. día? En que día? Que isto era o que ibas dicir? Eso que mirei, por porque onde eso ibas. mirei, no? Porque eu o pouco que sei de Ulises sei de oídas, así que eu é que non teño moito interés. Bueno, como xa dixen. Ai Dios, se a familia de James Joyce está escoitando isto, por favor, que guai. No, bueno, Simplemente non o creo. mellor dentro dun ano, pois dame aí a neura, palelo. Todo se desenrola en un día caluroso de suño, que aínda non é verán, pero bueno, Pero casi. que xa comeza a calor. O sea, podría ser hoxe. Podía ser o mellor alguén está revivindo o Ulises right now. Pues pode ser. Pero que comentaba antes de que son como un libro moi gordo, ¿no? E é unha lectura que se pode facer pesada. Este home que comentabas ti que foi durante 3 semanas e non foi capaz de Que levaba toda a acabalo. predisposición posible. Claro, aí está. Estaba predisposto a lelo e ainda así non foi capaz de acabalo. Ti que crees, Dani? En verán sí que é certo que tiramos máis por esas lecturas pois un pouco máis lixeiras e que a Eu veces creo nos que fan sí, pensar non? menos. Como para veráns cálidos e pesados, lecturas liseiras. Ti, por exemplo, na librería, como ves? A xente que leva máis agora no verán? A xente que leva máis no verán? Pois boa pregunta. Hoxe pola mañá vendín algún libro? Si, hoxe pola mañá vendín algún libro. E que vendín? Pois vendín cosas bastante. Vendín a un Namuno. Ah, bueno. Tampouco é moi lixeira, E vendín, non vendín Agatha Christie ou No? nin policíaco, non? Que consideramos así como máis Sí. lixeiro. E novela romántica, pois tampouco vendín. Non sei. É No. que a xente le cada cousa que eu non entendo. Claro, aquí hai para todos os gustos. Pero sí que é certo que eu creo que en verán tamén tiramos a por esas lecturas pois igual un pouco máis cortas e que non, eso, que nos distraen, pero que non nos fan pensar moito, Eu creo ¿no? que sí. A mí o que me pasa no verán é que a calor, aínda que non teña nada que facer, aínda que este debaixo dunha árbore aí a sombra e tal, teño como que estar moi cómodo. E o calor tamén dá certa incomodidade. Pois calor en sí, non? Que é sofoco. Claro. Que si moscas no nariz, que si non sei que. Entón, non estou 100% cómodo. Entón, bueno, eu sempre vou para lecturas máis ou menos liseiras, pero bueno. Bueno, é que iso tamén creo que depende moito da persoa. Hai xente que de por sí prefire este tipo de novelas máis largas, que te enganchan máis, que che fan entrar nela, e en cambio de outras persoas porque prefiren pues, libros de 150 páginas que te lees pues, Mira, moito para máis min, a rápido. xente que lee estas lecturas así pola rúa e tal, é postureo. Pola rúa? Sí, Como ou pola rúa? para que lle besan, ou sentado nun parque lendo el Ulises. Te estás flipando. Te estás Bueno, flipando. claro. Te estás flipando porque non é o mellor sitio, porque hai como mogollón de ruido, mogollón de cousas, mogollón de estímulos, e requires moita concentración, e estou flipado. Son lecturas de biblioteca, eu penso. Lecturas de biblioteca. O sea, ti preferirías irte a unha biblioteca a ler, a sentarte nunha mesa... Depende que cousa. Sí, pero un Ulises, por exemplo... Sí que é certo, el Ulises non, pero sí que é certo que o mellor, a min gustame moito El Señor dos Anillos. Sí, É un libro que podo ler pois pola rúa e tal, porque, bueno, xa o coñezo, pero, bueno, non require moitísima concentración, pero sí que é certo que o disfruto máis, o mellor nun ambiente, pois o mellor na casa, sen ruido, ou con unha banda, isto máis fricada, non? Pero con a banda original de fondo, pero Pa como meterte no ambiente, moi ¿no? metido no ambiente. Entón, eu na rúa teño facilidade para ler e para concentrarme, pero sí que é certo que cada 10 minutos hai un pouco de... É difícil, non? Claro. Entón, eu creo que a xente que lee estas cousas tan de flipaos na rúa son uns flipaos. Está ben ser flipado, que non é nada malo. Que eu Bueno, tamén me flipo, Claro, pero isto, por exemplo, sí que creo que, por exemplo, a min pásame. Eu asocio moitísimo a lectura no verán con ler, pois eso, en un parque ou Claro, que en dá moi un banco elegante. non sei onde, ou na playa, por exemplo. É unha foto Claro. na mesa da cafetería, ali... Bueno, eso de cafetería eu, por exemplo, non... Pero son moita xente, non? Co xa non café, tanto, pero sí que é certo. tal, unha edición guai. Sí que é certo, pero, por exemplo, sí que asocio máis esas lecturas máis pesadas a tal ao inverno, tamén por eso, por ler pues, na casa ou, que sei, no transporte urbano, por exemplo, Sí. xa temos falado disto tamén. Ti que opinas desto de catalogar os libros según a temporada? Bueno, a ver, que cada un faga o que queira. Pero sí que é certo, mellor, que en inverno, como
a luz marcha antes, o ocio asente, nos recollemos antes, tamén tes máis tempo para ti libre no que estás ti contigo mesmo. E como se enches esos espacios? Pois con TikTok, Instagram, ou, bueno, se te gusta outras cousas. O ocio de antes, que era debusar, ou pintar, falar, escoitar, ler, patapín, patapán. É certo, pero é verdade, claro, isto non pensar eu, no Brau temos como moitos máis estímulos. Sempre hai plan. Claro, sempre hai xente que vimos eu, sí, wow. É que hai xente, por exemplo, que creo que se divide moito a sociedade en isto. A xente que no Brau de repente ten máis tempo para ler e a xente que de repente faltalle o tempo. O sea, buscar eses momentos porque están moito máis ocupados. Sí, hai máis cousas. Bueno, falábamos no episodio anterior, non? Que ao final o verán, de repente, a maioría de parte da poboación temos como máis tempo libre e destinamos ese tempo a facer as cousas pois que nos enchen, non? Claro. As nosas paixóns. Sí, sí, totalmente. Entón, bueno, pues eu creo que de por sí o Brau é boa época para ler e sacar todo un hueco, e se alguén se quere ler Ulises pues que... de Joyce, de James Joyce, pois oye, pois que o fagan na súa casa para que a xente, para que bueno, non me sinta mal. É un libro pouco eficiente de levar por aí adiante. O sea, eu falo e non lín nin a primeira palabra, o sea, eu falo aquí de faltón total, pero todos os meus respetos a xente que o decidiu ler, Efectivamente. Bueno, pois que libro de que libro imos falar para a semana, Dani? Mira, é verdade. Sí. Que teño que dicilo. Claro, porque efectivamente. Vindo pa aquí, non, é outra cosa, despois digo do libro. Vindo pa aquí se me ocurriu como cando escollemos os libros, non? E dixen, hoxe era un bo día para falar de Crónica dunha muerte anunciada. E relacionalo, aquí ven, cos incendios que está habendo en Corme. Porque isto, agora na librería, bueno, isto estou metendo aquí porque eu teño que dicir estas cousas. Estaba na librería, estamos falando, e había unha persona que vive en Corme, estaba pasando todos estes incendios, e dixen, hostia, que está ardendo Corme, non sei que, dixeme, sí, pero bueno, isto é crónica dunha morte anunciada, non? Que xa se sabía. Que xa se sabía vir. Co rollo este dos eucaliptos, só había eucaliptos e pinos, e ardeu toda esa. Bueno, que é un pequeño paréntesis e tal. Tema habitual. E o libro da vindeira semana, calera? Sí, Gerald Darrell, Mi familia y otros animales. Muy bien, muy bien. Que este tamén é un libro bastante de infancia. Sí, que a xente se prepare para viaxar a súa infancia. Exacto. A botarse crema, a que lle boten crema. Exacto. E a familia e todas estas cousas. Sí, al camping, esas cousas. Exacto. Pois a semana que ven escoitaremos Dani. Moitas gracias. Gracias a ti, Leila. Un placer. Vemos para a semana. E a Javi. Ven a Feira Alfaroleiros do 6 ao 10 de agosto no Parque Luís Soane de Santa Cruz. Os mellores alfareiros da península coas súas maravillosas pezas artesanais. Ademais, actividades para todas as idades, concertos, demostracións de olería, cociña con barro e moito máis. Ven e goza da tradición e cultura no Concello de Oleiros. Recorda Fest, 5 y 6 de septiembre en A Coruña. Lala Love You, Lori Meyers, Soel López, Nena da Conte, Álvaro de Luna, Juan Magán, Leire Martínez, Henry Méndez y la Reina del Flow. Entradas ya a la venta. Recordafest.es. 5 y 6 de septiembre en el Puerto da Coruña. ¿Te lo vas a perder? Perdida de camino para la casa, cavilando en lo que soy, en lo que siento. Poquito a poco entendiendo que no vale la pena andar por andar, que es mejor caminar para ir creciendo. Volveré a encontrarme con vosotros. Volveré a sonreír en la mañana. Volveré con lágrimas en los ojos. Estamos llegando ya a las 2 del mediodía. Quedan 10 minutillos y los vamos a aprovechar para hablar, como todos los miércoles, con Roberto Orosa, de Orosa Aventuras. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buenos días y calurosos. Muy buenos días y muy calurosos sobre todo, ¿no? Al final llegó la canícula esa que hablábamos el miércoles pasado. Llegó, ya sabíamos que ya estábamos ahí entrando en la época fuerte y efectivamente llegó, que oye, también voy a decir una cosa, ya era hora de que llegara, ¿no? Sí, el verano es verano. El verano es verano. El invierno tiene sus cosas buenas. Exacto. Y el verano tiene que tener las suyas. Exacto, el calor no lo vamos a renegar de él, es lo que toca No. y ya está, y llevarlo lo mejor posible, ¿no? Vamos a hablar hoy de cómo llevarlo bien cuando estamos por ahí fuera en general, ¿no? Bueno, lo que vamos a hablar principalmente es qué tenemos que hacer para no sufrir un shock térmico, que son pues estas insolaciones, lipotimias, golpes de calor, etcétera, o qué hacer en caso de que nos encontremos a alguien que lo sufra o lo suframos nosotros. Vale, estábamos hablando antes, aquí en el programa, en la primera hora, hablamos con una responsable del servicio de urgencias del CHUAC y nos comentaba que efectivamente llegan a diario casos al hospital pues de gente, no tanto ya con golpes de calor, ¿no? Que es como lo más grave, sí, sino con casos más pequeños, ¿no? De menos gravedad, pero que es que llegan a diario, o sea, es algo que pasa. No sé, tú, Roberto, ¿cómo lo ves esto? Sí, principalmente, además de esas estadísticas que de vez en cuando vamos dando aquí, una de las principales causas de rescates en montaña ahora mismo en verano son las lipotimias, principalmente, no tanto golpe de calor, gracias a Dios, pero sí lipotimias e insolaciones. Claro, ¿qué diferencia hay para la gente que nos está escuchando entre una lipotimia, una insolación y un golpe de calor, por ejemplo? Pues a ver, la insolación, todos hemos tenido insolación alguna vez. Estamos mucho tiempo al sol, sin una prenda de cabeza y sobre todo es un aumento de temperatura. Podemos empezar a sentirnos mal, mareados, etcétera, pero bueno, no tiene mucha complicación, simplemente ponernos a la sombra, hidratarnos, usar una prenda de cabeza y no tiene mucho más. Una lipotimia ya es una bajada de la tensión, ya es cuando estamos haciendo ejercicio físico brusco, nos estamos hidratando muy mal. Por eso siempre decimos, cuando realizamos nuestros cursos o actividades o rutas de senderismo, que nunca hay que esperar a tener sed para beber. Siempre, porque eso ya es un síntoma, el tener sed. Con lo cual siempre debemos ir bebiendo poquito a poquito para no llegar a tener sed, porque además cuando tenemos sed y hacemos ese alto en la ruta de senderismo, lo que hacemos es bebernos medio litro de agua del tirón. Claro, y supongo que será peor, ¿no? Y ya nos hemos quedado sin medio litro, claro, por lo menos. Entonces siempre hay que ir bebiendo poquito a poquito. Entonces, la lipotimia, los primeros síntomas que podemos tener son mareo, visión borrosa, sudor frío incluso, palidez, debilidad, nos estamos sintiendo mareados, nos cuesta un poquito hablar y nos desmayamos. Yo he sufrido alguna lipotimia. Sí. Bueno, nos despertamos a 2-3 segundos en el suelo, decimos, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Pues que he sufrido una lipotimia. Nada, lo único que tenemos que hacer, si nos encontramos a una persona con una lipotimia, es tumbarla con las piernas elevadas. Podemos poner, por ejemplo, en el campo una mochila debajo de las piernas, aflojarle la ropa para que respire bien, mantener fresca a la persona. Ahí intervienen esas mantas aluminizadas de emergencia que siempre recordamos desde las aventuras llevar en la mochila, porque tienen una parte. Si nosotros tienen una parte dorada y otra parte plateada. Sí. Si la parte plateada la ponemos en dirección al sol, es decir, hacia afuera, lo que hacemos es impedir la entrada de rayos solares, con lo cual estamos dando más fresco o no le está llegando tanta calor a la persona. Vale. Podemos ofrecerle un poquito de agua, pero si vemos que está consciente totalmente y mejor a temperatura ambiente, pequeños sorbos. Y después... es decir, que igual tampoco lo más recomendable es que de repente le des un agua fría, congelada, ¿no? No, porque ahí y a viene chorro. El shock térmico. Claro. También, que es el famoso corte y gestión que nuestras madres y abuelas, no te puedes bañar en 2 horas. Bueno, pues simplemente es porque al hacer la digestión aumenta la temperatura interior para hacer esa digestión, entonces el cuerpo sube la temperatura. Si nos metemos de repente al agua fría, pues puede causar ese un contraste shock térmico fuerte. Y después, bueno, una persona con lipotimia, bueno, pues darle a lo mejor un poquito de glucosa, un poquito de agua si llevamos con esos sobres de suero hiposódico y dejarla que vaya recuperando tranquilamente. Vale, y un golpe de calor, porque esto ya es lo más grave de todo. ¿Qué hacemos si nos encontramos con un golpe de calor? O sea, con una persona que ha sufrido un golpe de calor. Bueno, pues estamos en situación en el campo, estamos en la montaña, estamos sudando o vemos a la persona que está sudando muchísimo, que se encuentra mareada, que balbucea, que no habla bien y se desmaya. Pero al contrario que la lipotimia, aquí no se recupera.
Aquí no despierta de repente a los Aquí no segundos. despierta. Entonces, Vale. un golpe de calor es una urgencia extremadamente urgente, valga la redundancia. Ujú. Lo que tenemos ahí es que llamar al 112 rápidamente. Como no somos médicos y no podemos diagnosticar, lo que le podemos decir es que estamos en el monte, hace mucha calor, esta persona iba sudando, iba tal, y creemos o podemos creer que tiene un golpe de calor. Más que nada para que manden un helicóptero rápidamente. Lo antes posible. Lo más que podemos hacer es intentar, porque un golpe de calor es un aumento brusco de la temperatura corporal. Y el cerebro, que es como un ordenador, o como esos teléfonos móviles que a veces tenemos, que cuando sube la temperatura, ¡pum!, se apagan, el cerebro desconecta. Tenemos que intentar bajar la temperatura corporal por los medios que tengamos a nuestra disposición. Si hay un arroyo, lo metemos en el arroyo, con la cabeza afuera a ser posible. Si tenemos agua en la mochila, mojamos alguna camiseta, la empapamos de agua, se las ponemos encima. Te puedo contar el caso, el último golpe de calor, que estaba yo presente. Bueno, pues pedimos en un bar que estaba cercano Coca-Colas, bolsas de hielo, se las pusimos todas encima del cuerpo, llegó la ambulancia, le metió, que ya vienen preparadas en estos casos, le metió una bolsa de suero de la nevera por un brazo, por una vía, y otra bolsa por la otra vía, porque ahí hay que bajar la temperatura lo más rápido posible. O sea, aquí la rapidez es la clave. Sí, porque puede causar, por desgracia, un golpe de calor brusco puede causar la muerte. Bueno, quiero pensar que los golpes de calor no son tan habituales. No, son muy pocos. Vale. Sí, gracias a Dios. Menos mal, menos mal. Bueno, y en todo caso, Roberto, para dejar aquí estas recomendaciones antes de irnos, siempre nos dicen, ¿no?, las autoridades sanitarias que cuando hace mucha calor, pues que a poder ser que no salgamos a las horas centrales del día y demás. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, si, como llevamos comentando estas semanas, nos vamos por la montaña, por ejemplo, o a hacer una ruta, ¿no? Y es un día que hace calor, pues un día como hoy, ¿no?, que estamos a 28 grados, que es calor, pero no es una calor extrema, no son 37 grados, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que llevar en la mochila para protegernos? Bueno, pues lo primero, volvemos otra vez a esas famosas frases nuestras de Rosa Ventura, que yo creo que ya van a quedar marcadas, que es a dónde, por dónde, cómo y cuándo. En casa nos preparamos la ruta. Te pongo el ejemplo también. En octubre nos vamos a ir a Peñatrevinca. Bueno, octubre ya no es época de tanto calor, ¿no? Pero supongamos que nos fuéramos este fin de semana. Bueno, pues lo que haríamos, lo primero es procurar ver por dónde va a ir la ruta, si vamos a tener fuentes de agua o vamos a tener sitios donde poder coger agua y potabilizarla. Vamos a ver si la ruta está a cielo abierto o si vamos por zonas de sombra o bosques. Vamos a ver esos puntos también, o esos, como le llaman ahora, islas térmicas o refugios térmicos. Oasis climáticos. Oasis climáticos, perdón, efectivamente. Sí. Bueno, pues donde en un momento dado de la ruta podamos hacer un alto, podamos descansar. Es decir, tenemos que saber por dónde vamos. Es decir, tener un poco analizado. Vamos a procurar empezar muy temprano la ruta para que al mediodía más o menos ya estemos llegando al punto de comida o a donde sea. Con lo cual tenemos que planificar y después llevar prenda de cabeza, agua suficiente. Yo ahora recomendaría 2 litros de agua mínimo. Ropa holgada, no llevar ropa apretada y bueno, y todas esas cosas, sobre todo, usar el sentido que menos se usa. El común. Claro, pues eso sí que me parece muy, muy importante, sobre todo esa planificación de antes, ¿no? ¿Cuándo deberíamos preocuparnos? ¿A qué temperatura? Es decir, ¿a partir de qué grados debemos decir, uy, a lo mejor es mejor no ir? Pues a ver, depende también un poco de la persona. Yo, por ejemplo, que soy en calorías, yo por encima de 11 grados ya tengo calor. A mí me pones a menos, entonces no saldrías nunca. Me pones a menos 19 y yo soy feliz. Pero bueno, vamos a ver, depende un poco de la persona y de lo acostumbrado, aclimatado que esté. Entonces, pero digamos que pues aquí en el norte, que no estamos tan acostumbrados al calor, por encima de 27, 28 grados, sobre todo porque la gente piensa que en montaña, como está más alto, que hace menos calor. Ya, pero no. Y puede ser al revés. Incluso nos pega más el sol porque nos llega la radiación solar mayor. Claro. Entonces, muchas veces en el sol en montaña es peor casi que en costa. Bueno, pues también tener en cuenta por encima esto. de 27, 28, digamos que si podemos ir otro día, mejor. Lo podemos posponer. Pues nada, Roberto, nos vamos a quedar con estos consejos. Siempre nos traes una frase al final. Si nos la dices rápido, a ver, ¿cuál es la de hoy? Pues mira, hoy es de un alpinista norteamericano muy famoso que dice que la cima solo es la mitad del camino. Y es porque la gente siempre se olvida que hay que volver. La ruta termina cuando estamos en el coche de vuelta. Y mucha gente se cansa para llegar arriba a la cima
y un 60% de los accidentes que hay en montaña se producen en las bajadas, porque las piernas ya no nos Ya no aguantan. pueden más. Pues nada, Roberto, ya sabemos, la ruta termina cuando estamos ya en casa, efectivamente. Muchas gracias, Roberto. Nos escuchamos la semana que viene. A vosotros. Pues hasta aquí hemos llegado en este programa de Hoy por Hoy a Coruña, en esta edición de verano. Hemos estado aquí, Javier Rodríguez en el control técnico, Leila Fernández en los micros, y ahora sigue la información con nuestros compañeros de informativos a partir de las 2:15 en hora 14 a Coruña para Radio Coruña y Radio Nordés. Y nosotros nos escuchamos mañana. Hoy por Hoy a Coruña. Leila Fernández.